Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada, este podcast en el que nos encontramos para charlar de filosofía, de epistemología y de metodología de la investigación científica. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a adentrarnos en una propuesta que nos sirve para profundizar un poquito en términos epistemológicos y entender el papel y el alcance de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. Vamos a explorar el libro Abrir las ciencias sociales de Immanuel Wallerstein, publicado en 1996 y que es sin dudas una referencia esencial para quienes buscamos comprender los desafíos y las posibilidades de la ciencia desde un enfoque transdisciplinar. Si vienen siguiendo el recorrido más de corte epistemológico que venimos haciendo, saben que hemos dedicado varios episodios anteriores a discutir sobre el surgimiento de la ciencia moderna, sobre los criterios que han definido lo que consideramos ciencia en distintos momentos históricos. Estuvimos hablando también de cómo la ciencia se fue configurando como un campo de disputa y como un campo de hegemonía, y cómo estos debates no nos son ajenos tampoco si pensamos desde nuestra realidad latinoamericana. E incluso tenemos un episodio sobre los modos de producción de conocimiento que se toca muy de cerca con la propuesta de Wallerstein. Porque vamos a ver ahora, enseguida nomás, que también va a cuestionar los límites entre disciplinas. Entonces, por ahí una buena punta, si quieren refrescar, podría ser retomar, si están en YouTube, la lista de epistemología, que de paso se las dejo acá arriba en las tarjetitas. Estos episodios de alguna manera nos ayudan a entender el contexto en el que surge la crítica de Wallerstein y cómo se inserta en un debate más amplio sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Entonces, nada, me parece importante comentarles esto porque tener este marco nos permite de alguna manera ver dónde encajan tanto la continuidad como los quiebres que plantea el autor. Pero, como ya es costumbre, aprovecho el momento de recomendación para decirles que ya sea que estén en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el podcast, que le dejen sus me gusta al episodio, que se suscriban y si aún no lo hicieron, que tilden la campanita para activar las notificaciones. Todo esto le suma un montón a la visibilización del proyecto y le hace súper bien para generar comunidad, para crecer orgánicamente. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por este tema en particular, o sea, porque buscaste el texto de Wallerstein y de alguna manera llegaste, está buenísimo obviamente, pero aprovecho para comentar que este es un podcast en el que el recorrido que vamos haciendo por todos estos temas lo hacemos porque son temas afines, temas cercanos y de los que tomamos herramientas para pensar la ciencia o para ponernos a hacer una tesis o bueno, para investigar en términos generales si se quiere. Entonces bueno, la invitación siempre es a darle una oportunidad al resto del contenido del canal, que desde hace ya bastante tiempo venimos construyendo y que está pensado especialmente para que se entienda el paso a paso entre un tema y el que sigue. Bien, textos. Bueno, como decíamos recién, el texto de referencia a este episodio es el libro Abrir las ciencias sociales de Immanuel Wallerstein, que forma parte del informe de la Comisión Gulbenkian, un grupo de trabajo compuesto por académicos destacados de diversas disciplinas que se propusieron analizar el estado de las ciencias sociales a finales del siglo XX. Y esto es un dato no menor, la Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias Sociales, si así se llamaba, se creó en julio de 1993 con el profesor Wallerstein como presidente. Entonces, durante el episodio por ahí yo voy a decir que Wallerstein esto o Wallerstein dice esto otro, y en verdad, bueno, es lo que sucede cuando hay una publicación compartida, ¿no? En verdad no es que lo diga él solo, sino que es una síntesis de lo que trabajó el equipo completo, que está conformado por otras 10 personas más. Y decíamos recién, la publicación original es del 96, como para contextualizarnos en época, es decir, es un texto relativamente actual, ¿no? Yo tengo un ejemplar de Siglo XXI Editores del año 2006, que creo que es una buena edición, porque tiene además una buena traducción al castellano, así que de paso se las recomiendo también. Y bueno, dicho esto, ahora sí nos metamos nomás. El recorrido que propone el texto se organiza en 4 capítulos que nos permiten entender la evolución histórica de las ciencias sociales, los debates que ha ido atravesando y bueno, los desafíos para pensar su reestructuración. Entonces la propuesta es ir haciendo doble clic en cada uno de estos episodios, tratando de sacar en limpio las ideas principales y que no perdamos el hilo. El primero de estos capítulos se llama La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. Y es que Wallerstein
arranca con su análisis en el siglo XVIII, ese momento clave de la historia en el que con la Ilustración en Europa se comienza de alguna manera a organizar el conocimiento de una forma sistemática. Y es que, imagínense por un momento esa época, ¿no? Saliendo del oscurantismo medieval, por supuesto que estas ideas de, entre comillas, las luces de la razón empiezan a iluminar todos los rincones. O bueno, al menos eso se creía, porque con el diario del lunes también sabemos que no todo fue color de rosas, ¿no? Pero, así todo en ese contexto, nacen las ciencias sociales tal como las conocemos hoy. Y obviamente no fue un proceso espontáneo. Yo siempre digo, no es que se levantan un día y dicen, che, vamos a crear las ciencias sociales, se dan la mano y ahí arranca, ¿no? Lejos de eso, es un proceso de estructuración y delimitación que involucra, por un lado, mucho estudio, por otro lado, pensar en cómo debe hacerse y en quién o quiénes tienen la autoridad para hacerlo y para tomar las decisiones. Y bueno, las grandes protagonistas fueron disciplinas como la economía, la sociología y la ciencia política, que se establecieron como pilares fundamentales de la comprensión de la sociedad. Pero, ¿por qué se institucionalizaron estas disciplinas y no otras? Y bueno, la respuesta es que estas disciplinas estaban muy alineadas con las necesidades del momento, es decir, consolidar el poder de los estados-nación y entender los cambios vertiginosos que traía la modernidad. Y es acá, en este momento, cuando se empieza a ver a la ciencia como una herramienta de poder, algo que podemos seguir observando hasta incluso el día de hoy. Voy de nuevo con esto. Es acá donde se empieza a ver a la ciencia como una herramienta de poder. Wallerstein nos explica que, desde el principio, desde estos orígenes, las ciencias sociales se construyeron con un propósito muy específico: entender y, en cierto modo, controlar a la sociedad. No nos olvidemos que en este contexto se estaban gestando las revoluciones industriales y políticas, y como siempre, los poderosos querían tener una suerte de manual de instrucciones para manejar esta nueva maquinaria social que se estaba formando. Así que se crean estas disciplinas con métodos y objetos de estudio bien definidos, lo cual estaba buenísimo, pero con una contraparte que involucraba un gran problema, porque las ciencias sociales se separan de las ciencias naturales y se establecen como un campo independiente, lo que termina fragmentando al conocimiento. Y acá es donde entra el concepto de división disciplinar que Wallerstein critica tanto, porque esta fragmentación, nos dice, no es un accidente ni una simple casualidad histórica, sino que responde a un proyecto de organización del saber que excluye otras formas de conocimiento. Y voy de nuevo con esto porque es troncal. Esta división responde a un proyecto de organización del saber que excluye otras formas del conocimiento. ¿Y quiénes quedan afuera? Bueno, de nuevo, con el diario del lunes podemos decir que básicamente todas las perspectivas que no encajaban en esta visión eurocéntrica y colonial del mundo. Mientras Europa construía sus teorías sociales, gran parte del conocimiento producido en otras partes del mundo era invisibilizado o simplemente ignorado. Y bueno, se imaginarán que esta fragmentación del conocimiento tuvo consecuencias enormes. Las disciplinas se convirtieron en compartimientos estancos, cada una con sus propios métodos y lenguajes, y con una incapacidad enorme de dialogar entre sí. Y lo más preocupante es que este esquema disciplinar se exporta al resto del mundo, convirtiéndose en el modelo hegemónico de las universidades en todos los continentes. Entonces, la propuesta del equipo de Wallerstein en este punto es un poco la de invitar a reflexionar sobre cómo esta estructura sigue vigente hoy en día y cómo perpetúa una visión del mundo que no responde a las realidades complejas y cambiantes de la actualidad, y especialmente en regiones como Latinoamérica, ¿no? Pero, para no perderle el hilo a la cosa, volvamos a Europa, porque avanzando hacia el siglo XIX y principios del XX, esta estructura disciplinaria se fue consolidando todavía más. ¿Sí? La academia se organiza en torno a departamentos y facultades que defienden su autonomía a capa y espada. ¿Y qué pasa con el conocimiento entonces? Bueno, obviamente se fragmenta aún más, un poco como decíamos recién, cada disciplina crea sus propias reglas, sus propios métodos y hasta su propio lenguaje, dificultando cada vez más la posibilidad de construir puentes, ¿sí? O un conocimiento integral u holístico de la realidad. Es como si de alguna manera estuviéramos tratando de armar un rompecabezas con piezas de diferentes rompecabezas, ¿sí? De diferentes juegos, que a simple vista parecen encajar, o incluso algunas hasta encajan, pero que después en la práctica no terminan nunca de formar una imagen coherente. Llegamos así al segundo capítulo
que se llama Debates en las Ciencias Sociales, de 1945 hasta el presente. Y acá Wallerstein nos lleva al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento de gran transformación en todos los aspectos de la vida, en lo social, en lo político, en lo económico. Y este periodo es crucial porque marca además el inicio de lo que llamamos crisis de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las ciencias sociales comienzan a darse cuenta de que el mundo está cambiando a una velocidad a la que no pueden seguir el ritmo. O sea, los paradigmas que funcionaron tan bien para entender el siglo XIX ya no son suficientes para explicar la complejidad de un mundo que cada vez está más interconectado y globalizado. Y bueno, en esta etapa surgen nuevas corrientes críticas que comienzan a cuestionar los fundamentos mismos de las ciencias sociales. Si pensamos en lo filosófico, por ejemplo, aparecen el estructuralismo y el postestructuralismo, que rompen con la idea de que existen estructuras sociales fijas e inmutables. Y en este sentido, la teoría crítica, con figuras como la Escuela de Frankfurt, cuestiona la neutralidad de la ciencia y plantea que el conocimiento siempre va a estar vinculado a intereses específicos. Y ni hablar del feminismo, que también toma la palabra denunciando cómo las ciencias sociales han ignorado e invisibilizado sistemáticamente la experiencia de las mujeres, perpetuando así una visión del mundo que es incompleta como mínimo, ¿no? Y bueno, a esto tenemos que sumarle además la llegada del pensamiento decolonial. Un breve paréntesis acá, recuerden que tenemos el episodio sobre Un mundo Chixi es posible, de Silvia Rivera Cusicanqui, que les dejo la recomendación acá arribita en tarjetas también. Decíamos, acá la cosa se pone interesante. Incluso Wallerstein toma un fragmento escrito por Engelbert Meng, un catedrático africano. Se los leo, dice: hoy el occidente concuerda con nosotros en que el camino hacia la verdad pasa por numerosos caminos distintos de la lógica aristotélica, tomista o de la dialéctica hegeliana. Pero es necesario descolonizar las propias ciencias sociales y humanas. Y es que estas denuncias al eurocentrismo de las ciencias sociales empiezan a aparecer más y más. ¿Sí? Este fragmento que les leí es solo una entre un montón de críticas que empiezan a aparecer para la época. Este artículo, del que tomamos la cita para que se ubiquen temporalmente, es de 1978. Y es que, en definitiva, de alguna manera, estos reclamos dicen: che, ustedes están construyendo teorías sobre la sociedad desde una perspectiva que, está bien, puede ser que estén muy buenas y que funcionen, pero excluyen a la mayoría de la población mundial. Y bueno, viéndolo a la distancia, y desde afuera de Europa también, no puedo hacer más que darles la razón, ¿no? Porque el enfoque dominante fue siempre el de Europa y después, bueno, un poco el de Estados Unidos, mientras que el resto del mundo fue siempre visto y estudiado como una periferia, ¿sí? Como algo exótico o secundario. Entonces, la propuesta del equipo de Wallerstein es, nuevamente, la de repensar este esquema. Porque si algo se puede sacar en limpio de esta crisis de las ciencias sociales, es que lo que necesitamos son enfoques verdaderamente globales, es decir, que no se limiten a reproducir las categorías de análisis occidentales, sino que sean capaces de incorporar otras formas de conocimiento y otras experiencias. Y acá es donde entra un concepto clave que también hemos conocido en otro episodio, que es el de transdisciplina. Para Wallerstein no se trata solo de integrar diferentes disciplinas, sino de superar las barreras que las separan, ¿sí? De crear un conocimiento que sea capaz de dar cuenta de la complejidad del mundo. Además, no perdamos de vista que el proceso de globalización cambia radicalmente el panorama. Si en el siglo XIX las ciencias sociales se ocupaban de entender a los estados-nación, ahora se enfrentan a problemas que trascienden esas fronteras, ¿sí? El cambio climático, los movimientos migratorios, las crisis económicas globales, la aparición y masificación de las tecnologías digitales, Internet. Y bueno, estos fenómenos ya cuesta mucho abordarlos desde los enfoques disciplinares tradicionales, ¿no? Necesitan una mirada que integre diferentes perspectivas y que nos ayude a pensar un poquito más allá. Wallerstein también se refiere a la influencia de los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, los movimientos de derechos civiles, el movimiento feminista, que lo nombramos recién, el movimiento indígena, que plantean desafíos directos a la forma en que las ciencias sociales venían entendiendo la sociedad y que nos demuestran de alguna manera que el conocimiento no es neutral, ¿sí? Que siempre está vinculado a relaciones de poder y que en esa línea también debe ser criticado y transformado. Y así llegamos entonces al capítulo 3, que ya se llama directamente
qué tipo de ciencia social debemos construir ahora. Y bueno, es el punto en el que Wallerstein pone sobre la mesa su propuesta y nos invita a pensar precisamente qué tipo de ciencia social necesitamos para este siglo XXI tan caótico y tan lleno de cambios. Y para no perdernos, organiza sus ideas en 4 secciones, ¿sí? En 4 subcapitulitos, podríamos decir, que son claves para entender la propuesta de cómo deberíamos reimaginar la forma de hacer ciencias sociales. Y bueno, vamos a ir viéndolas también deteniéndonos una por una. La primera parada es los seres humanos y la naturaleza. Y acá lo que encontramos es un cuestionamiento a la clásica separación entre seres humanos y la naturaleza. Porque durante siglos en las ciencias sociales la naturaleza fue tratada como un escenario estático sobre el que los seres humanos actuamos, ¿sí? Pero Wallerstein nos dice, ojo que esto no es tan lineal. Porque la naturaleza no es solo el telón de fondo de nuestras historias, sino que interactúa constantemente con nosotros, se transforma y a la vez nos transforma. Entonces, no podemos estudiar a la sociedad como si estuviera separada del medio ambiente. Tenemos que entender que los cambios en la naturaleza, como el cambio climático, por poner un ejemplo, afectan directamente nuestras vidas, a nuestra economía, a nuestra política y a nuestras sociedades. Y ojo que esto va más allá de la típica charla sobre ecología y el cuidado del medio ambiente. No va en ese sentido el razonamiento. Es más bien por una búsqueda por tratar de reconfigurar completamente cómo pensamos nuestra relación con el mundo natural. ¿Sí? Ya no podemos pensar en los seres humanos como los reyes del universo decidiendo sobre una naturaleza pasiva. Parte del desafío es asumir que somos parte de un sistema mucho más grande que está interconectado y en constante cambio. Entonces, eso debería reflejarse en la forma que hacemos ciencias sociales. ¿Sí? Por eso, para Wallerstein, entender esto es el primer paso para construir una ciencia social que realmente pueda enfrentar los desafíos actuales. La segunda parada es el Estado como bloque de construcción analítico. Y acá el equipo de Wallerstein se pone a desarmar otra de esas ideas que parecen obvias, ¿no? Que es la del Estado como unidad básica de análisis. Y es que hay una premisa de fondo que de alguna manera reza que el mundo está perfectamente dividido en casilleros donde cada país es una ficha separada que no interactúa con los demás más allá de lo diplomático o lo comercial. Y bueno, Wallerstein nos dice que esta concepción es súper limitada. Y esto sin desmerecer a la historia, ¿no? Porque por supuesto que el Estado-Nación fue fundamental para entender y tejer la historia moderna. Pero no es la única ni la mejor manera de entender los fenómenos sociales. Para él, el verdadero bloque de construcción debería ser el sistema mundo. Esta perspectiva que en vez de ser nacionalista es internacionalista, atiende precisamente a la interconexión de estados como el punto de partida, porque justamente las dinámicas sociales, políticas y económicas no se detienen necesariamente en las fronteras nacionales que, como sabemos, son líneas imaginarias. El tercer punto es lo universal y lo particular. Y acá nos metemos, si quieren verlo así, en un debate filosófico que es un tanto complejo además y que viene estando presente desde siempre en la historia de la ciencia, que es cómo podemos conciliar lo universal con lo particular. Y esto lo vimos también cuando estudiamos al falsacionismo, al inductivismo crítico y bueno, acá Wallerstein se mete una vez más en este barro, cuestionando puntualmente esa idea de que existe un universal válido para todas las culturas y sociedades, como si hubiera una receta única para la vida buena y para la organización social perfecta. Y es que en las ciencias sociales muchas veces se ha intentado imponer categorías universales a contextos locales, que incluso puede que en algunos casos funcionen, pero ¿realmente tiene sentido aplicar las mismas teorías que se desarrollan en Europa para entender realidades tan diferentes como las de África, Asia o América Latina? Bueno, acá la postura va a ser claramente que no, y que tenemos que aprender a pensar en términos de diversidad sin caer en relativismos absolutos, es decir, reconociendo que hay valores y experiencias compartidas, pero también muchísimas particularidades que no podemos pasar por alto. Y acá lo interesante, creo yo, es que él no está sugiriendo que rechacemos todos los conceptos universales, no. Lo que nos propone es que los revisemos y que seamos capaces de adaptarlos. Por ejemplo, no sé, el concepto de democracia incluso puede tener un significado diferente dependiendo del contexto. En algunos lugares la democracia implica una participación comunitaria directa, mientras que en otros países implica
elecciones representativas. Bueno, lo importante, dice Wallerstein, es entender estas diferencias, ¿sí? Entender estas diferencias, estar al tanto y no tratar de encajar todo en un molde único. El cuarto y último punto de este apartado, Wallerstein lo denomina objetividad. Tema espinoso si los hay, ¿no? Y esto también lo hemos trabajado acá más de un par de veces. ¿Cuántas veces vimos enfoques en los que la ciencia debe ser objetiva y que el investigador tiene que ser como un robot sin emociones ni sesgos, ¿no? Bueno, Wallerstein, tal como hemos visto también en otras posturas, va a considerar que como personas tenemos una historia, un contexto y creencias que influyen en cómo vemos el mundo. Y esto, ojo, porque no significa que tengamos que relajarnos y no tengamos que buscar la mayor rigurosidad posible, no. Pero sí implica reconocer que nuestra perspectiva siempre está mediada por quiénes somos y por dónde estamos parados. La objetividad entonces no es algo que se pueda alcanzar por completo, sino que más bien opera ahí como un ideal regulador que podemos tener de guía de alguna manera. Y es que Wallerstein aboga por una ciencia que sea consciente de sus propias limitaciones, ¿sí? Que reflexione sobre sí misma. A ver, se trata de ser un poco más transparentes, ¿no? De reconocer esos propios sesgos y de trabajar para minimizarlos, no de negarlos. También, en este sentido, sugiere que en lugar de una sola objetividad, pensemos en muchas objetividades que se complementan y se cuestionan mutuamente, ¿sí? Imaginemos que la objetividad es como un mapa, si se quiere, y si miramos nada más una parte, nos perdemos de muchas otras cosas. Pero si combináramos diferentes perspectivas, el mapa empieza a volverse más completo, más detallado. Y esa es la idea que Wallerstein quiere transmitirnos, que necesitamos abrir nuestras ciencias sociales a diferentes voces, necesitamos abrir las ciencias sociales a diferentes perspectivas y a diferentes experiencias para lograr un conocimiento más robusto. Y bueno, con esto llegamos al capítulo 4, el último capítulo, que se llama La reestructuración de las ciencias sociales, y que es donde Wallerstein, después de tejer este panorama, hace un llamado a la acción con algunas propuestas particulares. Y es que, entendiendo ya a las ciencias sociales como un proyecto colectivo en el que la academia, los movimientos sociales y las comunidades pueden trabajar juntas, lo que sigue es pensar, o mejor dicho, repensar las estructuras mismas de la academia. Desde los sistemas de financiamiento y las políticas de investigación hasta los criterios de evaluación y los mecanismos de legitimación del conocimiento. De nuevo, este espíritu también lo vimos presente en Michael Gibbons cuando vimos el modo 2 de producción de conocimiento. Y bueno, las propuestas puntuales de Wallerstein son 4. La primera es la expansión de las instituciones para que dentro de las universidades o aliadas con ellas puedan intervenir expertos de temas en particular para trabajar en común y por lapsos cortos en torno a puntos específicos urgentes. La segunda es el establecimiento de programas de investigación integrados dentro de las estructuras universitarias. Esto sería cortando transversalmente las líneas tradicionales, con objetivos concretos y con financiación específica para periodos limitados. Esto es, dicho en criollo, dinero para financiar proyectos de inter y transdisciplina. Bien, la tercera propuesta es la posibilidad de nombramiento de profesores en más de un departamento o facultad. Y esto hay que decirlo, acá en Argentina no es algo que sea imposible, pero creo que más por un tema de precarización laboral que por determinación programática. Pero bueno, la idea es que si pudiéramos trabajar en más de una facultad o departamento, en más de una carrera, seguramente nos codearíamos con otro tipo de problemas y de soluciones que nos enriquecerían también a nuestra propia formación. Y por último, la misma posibilidad para los programas de posgrado, es decir, que haya más de una especialidad de base para la estructuración de los seminarios que se deban cursar tanto en una maestría como en un doctorado. Y bueno, con estas propuestas ya expuestas estamos medio que en condiciones de ir cerrando. Y a modo de conclusión, creo que lo mejor es retomar la tesis central del libro. Las ciencias sociales, tal como las conocemos, se fueron construyendo sobre la base de un conjunto de divisiones disciplinarias artificiales que, hoy por hoy, limitan nuestra capacidad para entender el mundo. Y hay que abrirlas, esto es, repensarlas. Y es que el texto pone foco sobre 3 cosas. La primera es cómo la ciencia social fue históricamente construida como una forma de conocimiento y por qué se dividió en un conjunto específico de disciplinas relativamente estándar en un proceso que tuvo lugar entre fines del siglo XVIII y 1945.
La segunda tiene que ver con las maneras en que los procesos mundiales ocurridos después de 1945, es decir, post Segunda Guerra Mundial, plantearon cuestiones acerca de esta división del trabajo intelectual y cómo reabrieron los problemas estructurales de la organización instaurada en el periodo anterior. Y la tercera es el debate, propiamente dicho, acerca de cuestiones sobre las cuales ha habido mucha discusión en estos últimos tiempos y la sugerencia de una posición que a Wallerstein le parece bien como para seguir adelante. Y es que en un mundo en el que los problemas globales se vuelven cada vez más complejos, ya sea a partir de las propuestas de Wallerstein o de alguna otra, se hace imperiosamente necesario contar con ciencias sociales que estén a la altura de estos desafíos, que sean capaces de mirar más allá de las fronteras de la propia disciplina y de la propia geografía, y que se comprometan con la lectura y con la construcción de un mundo un poco más justo. Y bueno, vamos llegando así al final de este episodio. Si llegaron hasta acá, como siempre, gracias por la paciencia, por el interés y por la compañía. Si están en Spotify, pueden darle follow, y si están escuchándolo en YouTube, lo mismo, pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que sale un nuevo episodio. Y si no, también por Twitter, por X, como les guste decirle, siempre estoy actualizando y avisando de los nuevos episodios también. Ahí me encuentran como @alebrianza. También siempre pueden dejar sus comentarios, mensajitos, dudas, tanto comentando en YouTube como por cualquier mensaje directo. Y como siempre digo, si el material de este o de alguno de los episodios encaja con sus clases, seminarios o lo que fuera, sepan que pueden usar todo lo que necesitan porque este material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, muchas gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.